Pues bienvenidos a Neumático Intermedio, bienvenidos a esta entrevista que va a ser un poco especial. Nos encontramos con una de las personas muy importantes a nivel de la Fórmula 1 y muchísimo a nivel español en el automovilismo. Nos encontramos con Joan Villa del Prat. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, aquí queríamos agradecerte que hayas accedido a realizar esta entrevista con nosotros. No hay ningún problema, es un placer, ya lo sabéis, todo aquello que esté relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y del motor, a mí son amigos míos. Pues si te parece, vamos a comenzar con la entrevista. Cuando quieras. Pues bueno, primero queríamos pedirte sobre que nos cuentes un poco sobre tu vida antes de entrar en el mundo de la competición. ¿Qué te impulsó a comenzar en este mundo del motor? Bueno, de hecho, en mi vida siempre ha sido el mundo del motor. O sea, desde los 15 años que dejé la escuela porque quería entrar en el mundo del motor. Entré de mecánico en un taller que hacían coches de carreras, que hacían subidas en cuesta y rallies, y etcétera. Y a partir de ahí ya me fui con un piloto francés a hacer la Super en Europa, a los campeonatos nacionales de 1430, 1800, que de hecho los gané con Federico Van de Hoven. De ahí ya me fui al equipo nacional español. Hubo un tiempo que estuve en el, haciendo de militar en Valencia. Al cabo de 9 meses la Federación Española me sacó para el equipo nacional español de Fórmula 3. Después me fui a Inglaterra y de Inglaterra, cuando vi lo que Inglaterra significaba para el mundo del motor, obviamente decidí que me quedaba y que me gustaría, me ganaré la vida allí, ¿no? Y ahí es donde fue, donde empecé, pues, al trabajar en el equipo de Fórmula 3, el equipo nacional español, pues conocí Project Fur, que era el equipo de Fórmula 3 de Ron Dennis, y habían March, Chevron, bueno, habían infinidad de empresas, ¿no? RALT, y yo decidí en aquel momento pues que quería estar en Project Fur porque era el equipo más bien organizado, el más bonito, parecía el más profesional, ¿no? Y a partir de ahí pues me fui a llamar a la puerta, como he explicado alguna vez, que fui 11 veces a ver a Ron Dennis para que me diera una oportunidad. Me decía, vuelve mañana, vuelve mañana, vuelve mañana. Y al final le puse entre la espada y la pared, le dije, oye, déjame trabajar aunque sea gratis y te lo demuestro. Él, al inicio se quedó así como parado y me dijo, es que hay un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, es que tu imagen no es la imagen de mi equipo. Yo era los años 70, y llevaba el pelo largo, era un poco hippie, barba, etcétera. Y entonces dije, tranquilo. Y lo que no consiguió mi padre, lo consiguió él en 20 minutos. Digo, déjame 20 minutos. Me fui al barbero, volví, se puso a reír y dijo, empieza mañana. Y de allí, pues de allí, cuando Project Fur se unió a McLaren y se creó la nueva McLaren International, en Project Fur éramos 45, 48 y en McLaren eran 120, una cosa así, ¿no? Entonces hizo una limpieza general de todo y de McLaren quedan 20 o 25 y de Project Fur quedamos 5. Y de estos 5 o 6. Y de estos 5 o 6 fui yo, uno de ellos. Yo estaba en aquel momento sin permiso de trabajo, o sea, currante legal, todas las cosas estas típicas que a veces se hablan, ¿no? Y sé lo que significa ser ilegal en un país y esconderte de la policía, no hacer ninguna tontería, ninguna trastada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y él al hacer este paso, pues me, me ofreció la posibilidad del permiso de trabajo. Entonces yo trabajé con amigos aquí en España, conseguimos una serie de títulos falsos y gracias a estos títulos falsos y la buena voluntad de Ron Dennis, pues me dieron el permiso de trabajo para trabajar en McLaren. Yo estuve en McLaren 6 años y cuando me fui era el quinto más viejo de McLaren. Y en McLaren, pues al inicio trabajé en el túnel de viento por bastante tiempo. Después quería volver a los coches de carreras en pista. Entré con el Muletto, en tiempo de Prost y Lauda. Ganamos con mi coche 9 carreras. Era el número uno. De allí John Barnard me ofreció ir a Ferrari como jefe de mecánicos. Me fui con Barnard a Maranello, fui jefe de mecánicos con 140, 160 tíos, porque era jefe de mecánicos de carreras, de pruebas, de subasemblaje, de cambio, de una serie de departamentos de allí.
Allí estuve 3 años, de allí se me ofreció otra vez ser team manager de Tyrrell, fui a Tyrrell, estuve un año en Tyrrell con Alesi, que hicimos 2 podiums con un coche que con muy pocos medios, porque básicamente no teníamos ni un duro, y con un motor de Brian Hart, un motor Cosworth Brian Hart que había preparado, o sea, y estuvimos allí dando la cara y haciendo el chulo con Senna y con todos los grandes. De allí me fui a Benetton, inicialmente director esportivo, director de operaciones, las dos direcciones. Básicamente era la mano derecha de Flavio. Yo llevaba todo lo que era la producción, racing, pruebas, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. De allí me fui después de allí vine a España para intentar hacer un proyecto con Telefónica, que fracasó, con Villalonga, que era el presidente de Telefónica, que básicamente estaba hecho y estaba decidido. De hecho, compraron el 50% de Minardi y lo pagaron y después lo perdieron. Y volví, obviamente todo ese tiempo volví a España, con la familia que aún estaba fuera. Después la familia ya la traje para aquí. Tengo 2 hijos que nacieron en Inglaterra. Mi mujer es italiana, del tiempo de Ferrari. Y, ¿qué más? Bueno, de allí pues Prost estaba en aquel momento bastante mal. Estaban en números rojos de unos 30 millones de dólares y me dijo si podía ir a ayudarle porque él estaba intentando pues revender la empresa y solucionar los problemas. Estuvimos 1 año y medio, 2 en Prost, fui el director general de Prost, o el team principal, llámalo como quieras. Y cuando cerró Prost, volví a España. Estuve un tiempo que me subía por las paredes porque tenía ganas de hacer cosas y me inventé lo de Epsilon Euskadi, que es básicamente el proyecto que tenía en mente desde hacía mucho tiempo si tenía que volver a España, ¿no? Que era intentar ayudar a la gente joven a que no tuviera que pasar lo que pasé yo, de vivir dentro de un coche, de estar sin pasta, de ser ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos lo conseguimos. Tuvimos 11 años, creamos una escuela de ingeniería, una escuela de mecánica, ganamos, no sé, son 12 o 13 títulos internacionales con las 2 litros y con las World Series. Hicimos el coche de Le Mans, corrimos en Le Mans con 2 coches, el primer coche de la historia que ha corrido, que se ha hecho, construido, diseñado, concebido aquí en nuestro país. Por una cuestión de crisis y política de cambio de gobierno, pues al final el proyecto se fue a la mierda porque yo estaba con unos créditos que me había avalado el gobierno y al cambiar el gobierno, el nuevo gobierno decidió de no avalarlos, entonces los bancos se lo quedaron, una empresa que teníamos 17.500 metros cuadrados de edificio y 36.000 de terreno, una empresa con túnel de viento, con máquinas, con autoclaves, con todo. Estábamos preparados para hacer lo que hiciera falta, ser una pequeña Dallara o una gran Dallara o hacer un equipo de Fórmula 1. De hecho, pusimos la aplicación para la Fórmula 1, en la cual no nos lo dieron, que no lo entiendo aún, porque se lo dieron a Campos, que tenía un equipo y nada más. Y nosotros teníamos toda una fábrica y habíamos demostrado que podíamos hacer un coche de Le Mans, que es bastante más complicado que un Fórmula 1, que aparte fue muy bien, porque en la última carrera ya estábamos a décimas de los Audis, éramos básicamente era Peugeot, Audi y nosotros, con un Jet, o sea, con un motor aspirado, ¿no? Y con posiblemente 100 caballos, 150 caballos menos que los grandes. Pero estábamos allí, a milésimas. De hecho, fuimos felicitados por el director de Audi en aquel momento. O sea, y a partir de ahí, pues cuando se terminó esto, pues me dediqué un poco a los medios. Ya trabajaba desde hacía tiempo, estuve trabajando en TV3, en Telecinco, ¿qué más? En La Sexta también hizo algunas cosas y al final pues llegó de Movistar, estuve 3 años haciendo el proyecto de Movistar como comentarista. Sigo trabajando para la radio, trabajo para Onda Cero, hago alguna que otra web y columna y básicamente ahora ya estoy
haciendo bricolaje en casa. Qué bueno, siempre los conocimientos de Fórmula 1 se pueden extrapolar un poquillo a ese bricolaje, ¿no? No tengas nada. Más que los conocimientos es la actitud que te crea el mundo de la competición, ¿no? Que no le das miedo a nada, ¿no? Y he hecho de paleta, he hecho de jardinero, he hecho de carpintero, de fontanero, y tengo siempre mi mujer que tiene algo para arreglar siempre. Y entonces me lo bajo a mi garaje, que es mi sitio dijéramos, de relajación o de drogadicción, y entre mis motos y mis cajas de herramientas, pues voy haciendo mis cositas y me lo paso bien. Pues bueno, has comentado que has estado en McLaren, en Tyrrell, en Ferrari, en Benetton y en Prost. Sí, 5 equipos. ¿Y cómo Ocho, era? 8 títulos mundiales, 5 de pilotos y tres de constructores. Aparte de ganar las World Series con Kubica, aparte de hacer el coche de Le Mans, o sea, básicamente más de 40 años dentro del mundo del motor. Y después como periodista o como comentarista, no periodista, no, comentarista, ¿eh? También tiempo, o sea, toda mi vida, desde los 15, 16 años, estoy en el mundo de la competición, no he hecho absolutamente nada más. Bueno, podríamos decir que números parecidos a los tuyos, pocos podemos encontrar en España. Y creo que nadie, ¿no? Que Claro, haya no. ganado, que haya ganado 8 títulos mundiales, pocos. Y que haya pasado tanto tiempo por los circuitos, también pocos. Ni tan siquiera pilotos. Y bueno, te quería preguntar sobre tu época en Ferrari. ¿Cómo era trabajar en la escudería Ferrari en la época en la que fuiste jefe de mecánico? Yo fui jefe de mecánicos cuando estaba Enzo Ferrari, o sea que es aún más impresionante. De hecho, a mí me firmó mi contrato Piccinini, que era la mano derecha de Enzo, y la primera entrevista cuando llegué fue él. Y como yo era joven, arrogante y venía de McLaren, de haber ganado 5 títulos, pues obviamente el Enzo tenía un aprecio, yo diría, especial, porque era un hombre que era su sombra era tan grande que cuando entraba por la fábrica, que llegaba cada mañana a las 10, 10:30, 11, todos perdían el culo para decirle buen día y todos se excitaban, ¿no? Y yo no me enteraba nunca cuando llegaba. Y como que él veía que yo ni salía de la oficina, pues era él que venía a mi oficina. Llamaba a la puerta, abría la puerta y decía, buongiorno capitano, buongiorno commendatore. Y esta era nuestra relación hasta cuando había tanto había un problema, ¿no? Y la verdad es que tuve el honor de el último mes de su vida, que era cuando estábamos haciendo el coche de Barnard, pues un día me llamó su guardaespaldas, que era doctor, que era Nino, y me dijo, oye, Joan, ¿cuánta gente hay en Ferrari? Y digo, pues no sé, ahora habrá en la gestión esportiva habrá 250 personas trabajando, era un sábado. Dice, oye, echa a todo el mundo a la calle. Y entonces llamé por altavoces, decía que todo el mundo cogiera su maletita y se fuera a casa. Y sí, sí, la gente se fue. Al cabo de una hora llegó Nino con Enzo dentro del coche, abrimos las puertas grandes, entró con el coche dentro del taller, lo ayudamos a bajar del coche, ni vio, estaba con una manta, quitó la manta, vio el coche de Barnard, que era la Papera, el 639, con el motor 12 cilindros de Ferrari, y el hombre empezó a tocarla, a besarla, a decir, bella, bella, bella. Y le dije, Commendatore, ¿quiere que la arranque? Sí, sí, se la arranqué. Y cuando sintió el motor del 12 cilindros, básicamente tuve que pararlo y estaba tan emocionado, lo vivía tan grande, que básicamente lo pusimos otra vez dentro del coche, se me van a la casa y al cabo de un mes se murió. O sea, un hombre que hasta el último momento su pasión fueron los coches, que quiso ver la obra de Barnard, porque él se la había jugado muchísimo, porque Barnard era un tipo inglés, allí ya había hecho una asociación con Harvey Postlethwaite y con Gustav Brunner, y entonces, claro, había una guerra los ingleses y los italianos y toda esta leche, ¿no? Imagínate yo, que era joven, 30 años, y que te meten allí con el tío más viejo, quizás ha ganado más campeonatos que yo de Fórmula 1, ¿no? El más viejo, el más joven que tenía era de 50 años, yo era de 30, y era su jefe. Entonces, al inicio la relación fue difícil y complicada, pero poco a poco te vas ganando respeto a toda la gente. Y me la gasté, yo creo que hubo un día clave en este sentido, que fue que de golpe
llego a la fábrica y me dice el de la puerta, dice, oye, Sciopero. Yo digo, ¿Sciopero? ¿Qué coño es esto de Sciopero? Entonces miro en el diccionario, Sciopero, italiano, inglés, strike. Joder, strike, no, huelga. Huelga. En un equipo de carreras no hay huelgas. No existían estas cosas. Entonces yo no lo entendía del todo. No, Sciopero, Sciopero, Sciopero. Y al final entendí que el grupo Ferrari estaba dentro del grupo Fiat, y este grupo Fiat había un problema en la industria del metal mecánico, que estaban haciendo, pues no sé, estaban haciendo huelgas de, yo qué sé, por las pensiones o por dinero o por las horas trabajadas o por lo que sea, ¿no? Y esto afectaba también a Ferrari porque éramos parte del grupo Fiat. Y obviamente solo dejaban entrar a los extranjeros, pero no dejaban entrar a la gente. Claro, teníamos 3 coches desmontados y teníamos que ir a entrenar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si no viene nadie, pues lo empezaré a montar yo. Me fui a mi casa, que vivía a 20 kilómetros arriba en montaña, en Serramazzoni, bajé mi caja de herramientas y pues yo estaba hasta las 3, las 4 de la mañana cada noche y iba montando un coche, después otro coche, después otro coche, ¿no? Y al cabo de un día o dos, entra uno de los número unos del coche y me dice, ¿quién está haciendo mi coche? Y me lo miro y digo, primero que este no es tu coche, esto es un Ferrari. Y tú y yo trabajamos para Ferrari. O sea, de nuestro no es nada. Segundo, si no vienes a trabajar, este coche va a estar corriendo el viernes porque lo voy a montar yo, tú mismo. Y aquella misma noche, a las 9 de la noche, saltó la valla, me vino a ayudar y al día siguiente todos saltaron la valla y trabajamos durante la noche y durante el día nos íbamos a casa. Y esto, el viernes o sábado, probamos en Fiorano, hicimos lo que teníamos que hacer y se terminó la historia. Y yo creo que aquella parte fue algo, dijéramos, importante, un punto de inflexión con ellos para decir, este tío, aunque sea joven, tiene 2 cojones. Y a partir de ahí se creó ya un respeto y una serie de situaciones, porque también es verdad que yo les organicé mucho mejor, eh, hice que los coches fueran iguales, ¿no? Que el primer coche lo montábamos los 3 números y yo, y decidíamos dónde pasábamos los hilos, dónde pasábamos todas las cosas, entonces todos los coches eran iguales, que antiguamente cada coche era diferente, porque cada número uno hacía sus inventos, ¿no? Y todo esto lo paramos, lo organizamos, y yo creo que ellos mismos entendieron que trabajaban menos, mejor y con más tranquilidad. Y de hecho, tengo un grandísimo recuerdo, aparte de mi mujer, que vive cerca y que la robé. Eh, Tengo un grandísimo recuerdo de toda la gente de Ferrari, de la cual puedo decir que tengo muchísimos amigos. ¿No? Que siempre es difícil que un jefe tenga amigos. Y bueno, comentarte que supuso en la escudería el fallecimiento de Enzo Ferrari en el 88. Pues mira, piensa una cosa, un mes después de morir, un año que no nos comíamos un rosco, hacemos primero y segundo en Monza. Cuando Senna se dio la hostia con Schlecher y que iba adelante y nosotros pues terminamos primero y segundo. O sea, es como un milagro del de arriba que dice, bueno, llega la carrera de Monza, es el aniversario del Commendatore, hace un mes que ha muerto y vamos y hacemos primero y segundo, que es lo único que hicimos durante todo el año, ¿no? O sea, porque fue un año que básicamente Senna y Prost se lo comieron todo. O sea que no sé, significó muchísimo porque a partir de ahí hubo una guerra que si el hijo, bueno, de hecho el Commendatore apartó a su hijo porque ahí también se estaba creando un problema con la gente de Piero Lardi, que era el hijo de Commendatore, y la filosofía del viejo, Barnard con el viejo y Piero Lardi con Harvey Postlethwaite. Empezó a haber una serie de luchas políticas de quién hacía un coche, el coche turbo, el coche aspirado, etcétera. Y yo creo que cuando murió el viejo, pues la Fiat tomó control y empezaron a llegar directivos de Fiat para dirigir la Ferrari, el cual era gente muy inteligente, pero muy poco preparada para un equipo de carreras. Y allí pasaron varios en aquellos años que estuve yo. Pero bueno, de todas maneras, pues esto es lo de menos. Lo que fue importante es que Barnard hizo quizás uno de sus mejores coches de la historia, por no decir el mejor,
Hizo lo que hoy aún no estamos. Piensa que Banner es el que hizo el primer chasis de fibra carbón en McLaren. Después hizo los frenos de carbón. Después hizo las barras de torsión. Después ha hecho el cambio automático. O sea, toda esta, a veces la gente no sabe ni quién es John Barnard, ¿no? Pero yo creo que, y todo el mundo habla de Adrian Newey y de leches de estas. O sea, Adrian Newey no ha inventado nada. Barnard ha inventado, como Colin Chapman ha inventado, como Gordon Murray ha inventado. Estos son para mí, los grandes de la gente que ha roto con lo tradicional de toda la vida, ¿no? Y Barnard para mí es uno de los más grandes. O sea que... Nada, seguimos hasta se cumplieron los años. Me propusieron de quedarme allí como Team Coordinator, o sea, un paso más de jefe de mecánicos. Me lo propuso Fiorio y decidí que no, que me iba de Team Manager, me iba a Tyrrell. Y aparte me iba a Tyrrell para quitarme de la teta de Wagner, ¿no? Quería estar un poco separado y crecer yo a mi manera. Estuve en Tyrrell un tiempo. En aquel momento Tyrrell estaba muy mal, lo enderezamos, lo pulimos con muy pocos medios, pero había la posibilidad de que Ron Dennis nos buscara sponsors. Teníamos ya un acuerdo con Ron Dennis con el motor Honda V10, que había ganado todos los años para estar en el Tyrrell. Ellos llevaban el 12 aspirado y nosotros quedábamos el 10. Y bueno, parecía que todo podía crecer, pero el viejo Tyrrell, creo que terminamos cuartos o quintos del campeonato con una, ya te digo, con una caja de cerillas y poquísimos medios, ¿no? Pero el vecchio estaba contento de participar y no de ganar. Y yo quería ganar y no participar. Entonces, en un momento determinado, que Ron tenía una opción de compra de acciones, le dije, o compras y te pones al mando y lo hacemos crecer, o si no, a mí no me interesa estar aquí para solo estar, ¿no? Y él también estaba bajo la misma mentalidad que yo. Al final no salimos, tanto Ron Dennis como yo salimos, que fue Ron Dennis el que me ofreció el trabajo en tierra. ¿Eh? Bueno, esto fue la temporada de Tyrrell. De allí me fui otra vez con John Barnard y con Fabio. Y bueno, son 10 años en Benetton, o 9 y pico, en los cuales pues fuimos creciendo como equipo. Barnard se fue al cabo de un año, entraron Rory, Ross y otra gente, Gordon Kimball primero, después ellos. Y allí asumí las responsabilidades de director de operaciones, de director esportivo, hacía de team manager y parte de director de la fábrica, por ejemplo, ¿no? De fábrica y de todo lo que era manutención, de producción, gestión, dinero, o sea, aparte de diseñar y de buscar dinero, que también lo buscaba, el resto era todo bajo mi responsabilidad. Bueno, y salió bastante bien. Crecimos con Michael, ganamos los títulos con Michael. Después Michael se llevó a muchísima gente cuando se fue a Ferrari. Intentó llevarse también a Pat y a mí, a todos, pero no, se llevó 20 y nosotros nos quedamos allí. Seguimos trabajando en Benetton. Volvimos creíamos que lo podíamos hacer bien. De hecho, lo hicimos bastante bien. Teníamos un coche que podía haber ganado otro título, pero los dos, tanto Berger como Alessi, eran un poco cabezas sueltas y no aprovecharon la oportunidad. Después pues vino otro ciclo con Fisichella, con otra gente, y en el 2000 se me ofreció la oportunidad de hacer el proyecto de Telefónica, comprar Minardi y construir el proyecto aquí en España. Dije que sí. Y bueno, cuando echaron a Villalonga, echaron también todos los proyectos que tenía en mente, ¿no? Y me quedé en un momento determinado sin nada, y sin pasta y sin el trabajo que se me había prometido, dejando un trabajo que era para mí bastante cómodo, confortable, porque era el director general de la fábrica y me ganaba muy bien la vida y lo tenía todo fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí siempre me han gustado los retos, y si era un reto de tener un equipo español, pues aún más. Y bueno, me lancé a esto, salió mal,
Después me fui a la historia de Prost, como te he explicado. Allí ya sabíamos que la cosa estaba mal. Alain intentó venderlo a los moros, después a Pedro Diniz. Bueno, hizo infinidad de intentones. Al final cerró la empresa. Nos volvimos para aquí y es cuando creé la historia de Epsilon Euskadi. Y bueno, sobre tu historia con Tyrrell, ¿cómo era el trato con Ken Tyrrell cuando trabajaste en su equipo? Brillante, brillante, porque yo era joven, fuerte, chulo y bueno, y creo que lo hice por mi edad y porque era posiblemente el team manager más joven que había en Fórmula 1 en aquel tiempo. Pues yo creo que lo hice extraordinariamente bien, ¿no? Y las cosas que yo había aprendido de Ron Dennis y de Ferrari y de otros sitios, ¿no? O sea, de trabajar con la abundancia como era en Ferrari, trabajar en el orden que era en McLaren, pues al final tú intentas traspasar en un equipo que no tiene un duro, pues inventando pues que si en vez de tener departamentos, pues pones cortinas pero muy bien puestas que parezcan que sean, yo qué sé, paredes, ¿no? O sea, buscar el detalle, dejar las cosas bien hechas, los colores, cómo se comporta la gente en el equipo, cómo trabajan. Todas estas cosas pues marcan una diferencia enorme, ya no solamente en resultados en Tyrrell, sino en muchísimos otros más, que creo que esto es un poco la imagen y la imagen que he creado yo dentro del mundo de la Fórmula 1 también, ¿no? Pues, pero la relación con él, fantástica, fantástica. Me acuerdo una vez en Mónaco, porque él te dejaba hacer, ¿no? Y si no me hubiera dejado hacer, me hubiera ido. O sea, es así de claro, ¿no? Pero me acuerdo una vez en Mónaco que estábamos en clasificación con Jean Alesi y, y yo le dije, no, va, que salga los últimos 2 o 3 minutos. Vale. Y todos así que me miran diciendo, hostia. Y yo, hey, lo he dicho y aquí se hace. Y ya dentro del coche empezó a chillar, que quiero salir ahora, que quiero salir ahora, que quiero salir. Las ruedas con las mantas, todo caliente, toda la hostia. Y me estaba tocando tanto las pelotas que cojo y le digo a los mecánicos, quitar las ruedas. Y le quitaron las ruedas y ya dentro del coche, con la cintura, con todo, con la hostia, allí chillando, pegando hostias al volante. Y al cabo de, cuando faltaban 2 minutos y medio, digo, ruedas dentro, sale y hace segundo. Me mira Ken y me dice, qué par de huevos que tienes, ¿eh? Digo, y se mete a reír diciendo, muy bien, tío, ¿no? ¿Qué cojones? Pero no dijo nada. En todo este tramo estaba allí diciendo, hostia, la va a cagar, no la va a cagar. Pero no la cagué porque la última vuelta siempre en Mónaco era la más rápida porque había más goma, etcétera, ¿no? Y tener el piloto cegado y encima la mejor manera del circuito, pues hizo que con Tyrrell hiciéramos segundo detrás de Senna, ¿no? Y terminamos segundo aquella carrera con detrás de Senna, o sea y por nada no hacemos la pole, o sea que fue divertísimo. Pero sí, en un grandísimo respeto. Me daba broncas porque trabajaba demasiado, ¿no? Yo en aquel momento justo me había traído mi chica de Italia y obviamente la había dejado porque yo trabajaba como una bestia, ¿no? Me iba a las 7 de la mañana y volvía a las 12, a la 1 de la noche siempre, ¿no? Y él me decía, joder, que tienes que estar más tiempo con la familia, que tienes que estar... Pero era para mí, era una responsabilidad nueva que tenía que aprender y encima lo quería hacer muy bien y encima, como siempre he sido el primero y el último en salir de todos sitios, ¿no? O sea, que relación fantástica, creo que me quería como un hijo. Su hijo nunca fue demasiado espabilado y obviamente no estaba dispuesto Ken a dejárselo a su hijo para que él siguiera porque sabía que no era la persona adecuada. Y en cambio veía en mí quizás aquella persona que hubiera querido tener como hijo con fuerza, con ganas y con ilusión y con saber, porque bueno, ya habíamos aprendido de los errores, ¿no? Y bueno, sobre tu paso en Benetton, te quería preguntar que ¿cuál fue el elemento clave para ganar los dos títulos del 94 y del 95? No hay un elemento clave, hay un buen equipo,
con Rory, con Ross, con Pat Simmons, con Pat Fry, hostia, imagínate, con el que ahora es director técnico de Mercedes, con Tom Bassi, que fue director técnico de Ferrari, con Pat Fry, que fue director técnico. O sea, estamos hablando de un grupo de gente que hoy en día son los gurús de la Fórmula 1 en los mejores equipos. O sea, toda esta gente era gente nuestra, gente que trabajaba para nosotros, liderados por Ross y por Rory, que Rory es un crack, es una bestia, y estabilidad, que es lo que conseguimos crear, pues que en Ferrari esto fue una experiencia que yo la viví muy claramente y lo tenía muy claro, que se buscaba tener un buen grupo de gente y dejar el tiempo suficiente para que esta gente crezca, ¿no? Y llegó un punto que en el 93 ya hicimos un coche espectacular, con las 4 ruedas que giraban, bueno, el coche quizás más técnicamente más bestia, que había estado suspensión activa, ABS, había todo, ¿no? Después lo cancelaron todo, cambiaron las leyes y lo cancelaron todo, y el coche del 94 ya era un coche más, dijéramos, complicado por todos los recortes que se habían hecho. Pero sí hicimos un grandísimo coche y un grandísimo Michael, que lo veíamos crecer desde el primer día, ya vimos que era algo especial y que iba creciendo y iba cogiendo solidez, ¿no? Y bueno, y nos intentaron parar en el 94, porque fueron una demanda después de otra, que si llevamos tracción a control, que después si llevamos no sé qué, después nos iban jodiendo todo el año. Fue una cosa tremenda y dura, que me pasé más tiempo en París luchando con los abogados en la FIA que no en la fábrica, ¿no? Pero al final ganamos el campeonato. Y fue un campeonato duro, difícil, pero de una gran satisfacción porque rompimos el establishment. O sea, los grandes en aquel tiempo eran Williams, eran Ferrari, eran McLaren, y llega un equipo que hace pullovers, que hace camisetas, que metía la música, que venían modelos, que enseñaban allí medio del culo en el pit lane. Todo esto los ingleses a veces no lo entendían, ¿no? Y nosotros éramos así, estábamos con la música a tope, bailando y trabajando en el coche. O sea, bastante, no diré poco serio, sino un poco informal, ¿no? Como los tipos que trabajan ahora en software en Google y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Los genios estos que hacen el software, que les dan un poco de, pues un poco era esta mentalidad, ¿no? Tener un poco de, dentro de un orden, tener un poco de libertad y que era muy claro el momento de trabajar y el momento de disfrutar, ¿no? Teníamos esto muy, muy en la cabeza. Y creamos un equipo enorme, de gente enorme, ya te digo, hoy en día siguen estando todos por allí y no están todos por allí, no están todos por allí en los mejores sitios, ¿no? Team managers de Red Bull, team managers de Toro Rosso, todo esto son gente mía, son gente que han salido de mi escuela, porque eran mecánicos míos en Benetton, que los fui creciendo a número 3, número 2, número 1, jefe de mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Son gente que yo he ayudado y he hecho crecer. O sea, toda esta gente, o sea, teníamos esto, teníamos la unidad, teníamos la estabilidad y teníamos un Michael que es el piloto para mí más brillante del mundo, ¿no? Y lo ha demostrado pero ya no brillante solamente como piloto, como persona, como chaval, como todo. Y obviamente él te empujaba a crecer tú más y tú empujabas a él a crecerse más. Y fue una carrera entre nosotros íntimamente en la cual nos empujábamos todos a ser mejores cada día. Fuimos los mejores en el pit stop, hicimos el récord Guinness de pit stop, eran los mejores preparados con el refueling. Sí, gracias a Dios que éramos preparados, porque con el fuego que tuvimos en Hockenheim hubiera sido una cosa mortal, y en cambio todo el mundo llevaba su extintor de 1 kilo en el bolsillo, tapados, balaclava, gafas. Al final no pasó absolutamente nada, o solo uno, porque tenía la visera abierta, tuvo quemaduras de 3er grado, que era que ponía la gasolina. Pero aparte de esto, básicamente fue todo, gracias a Dios, fue fantástico. Pero bueno, éramos buenos en todas las áreas, en todas las áreas. Y esto es lo que hace, no los mejores, pero buenos en todas, ¿no? Y esto es lo que hizo que el paquete nuestro pues fuera ganador. Y hubiéramos ganado el campeonato a mitad de año.
si no lo frenan, ¿no? Pues fuimos descalificados en Silverstone de una manera injusta y estúpida, multados con 1.000.000 de euros. Después le quitaron 2 carreras, más la de Silverstone 3. Después nos descalificaron en Spa, después en Hockenheim. O sea, era un machaco constante. Y encima la tarjeta de que éramos tramposos, ¿no? Esto lo hizo correr Williams porque no entendían que con 100 caballos más que tenía el Renault no nos podían ganar, y con Senna. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y esto les molestaba a los grandes, pero al final tuvieron que comérselo. Y el siguiente año, que no tuvimos ningún problema, arrasamos con Charlie Herbert y con Michael, ni un solo problema nunca más, ¿no? Era una cosa política. Era un momento que la Fórmula 1 también estaba pasando un momento político, con Max, que estaba metiendo las narices donde las tenía que meter, que cambiaba las leyes, con Bernie y Max que se peleaban. Bernie tenía los equipos, Max tenía la FIA. Entonces había esta guerra entre los dos, que todos participábamos, y que Max en su momento, como un león herido, a la que se recuperó un poco, intentó comerse a que le había disparado. Y el que le había disparado más veces había estado Flavio en Benetton, ¿no? Y esto lo pagamos todo aquel año, hasta que se hizo la paz global, y el año 95 pues ya no tuvimos ningún problema con la CIA. Y bueno, comentaste que después de que el Kaiser se fuese, que fichase por Ferrari, se llevó una serie de mecánicos. Y bueno, después ¿Has de ido? perder... ¿Escuchas? A ver, ¿hay un problema? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho, pero ¿tú me has escuchado todo lo que he dicho o no? Sí, sí. Ah, vale. Te preguntaba sobre cuando se fue Michael y se llevó gran parte de los mecánicos y gran parte No, importante de mecánicos Benetton. no. No, mecánicos no, ingenieros. El grupo técnico se llevó casi 20 personas, sí. ¿Y cómo fue el proceso de reestructuración de Benetton tras la marcha de esos integrantes? Bueno, en aquel momento, número dos, pues van subiendo a número unos en cada departamento, y Pat cogió la dirección técnica, dijéramos, ¿no? Pat Simmons, que después fue también director técnico de Williams. Y Pat es un grandísimo ingeniero. Quizás no un grandísimo director técnico, pero sí quizás de los mejores ingenieros que he visto en mi vida, ¿no? Y bueno, fue un proceso de reacción. También los pilotos, tanto Alesi como Berger, no eran Michael. No estaban tan educados y estructurados como Michael, eran más anarquistas, ¿no? Más anarcos, ¿no? Ellos a su bola, habían sido mimados de Ferrari, entonces costaba mucho más mantener el orden y que las cosas salieran como uno las pensaba, ¿no? Pero bueno, en toda la vida hay ciclos, ¿no? Y entonces tenías que empezar otro nuevo ciclo, que nos costó y que fue costando hasta que después se volvió a ganar en la Renault, que era la misma Benetton, con la misma gente, ¿no? Sí. Y que sigue siendo la misma gente en el 70% hoy en día, otra vez. Y ya como última parada en los equipos de Fórmula 1 fuiste a parar a Prost. ¿Y cómo fue a entrar en el equipo que estaba dirigido por Alan Prost, que es considerado como uno de los mejores pilotos de la historia? Pero los más historia también del mundo, con toda la ayuda del gobierno, y lo despilfarró y lo destruyó. Tenía un proyecto, pero no lo supo manejar y perdió, y hizo un agujero enorme y dejó a muchísimas familias jodidas. O sea que fue un gran piloto y un manager absolutamente fatal. ¿Cómo fue? Muy fácil. Yo sabía que la situación está así, y lo que intentamos era bajar el agujero que había hecho, intentarlo bajar de, no sé si era de 30 y pico, lo bajamos a 15 o 17, pero intentamos salvarla buscando un comprador, pero a él tampoco le interesaba demasiado venderla, porque básicamente la fábrica estaba a nombre de otra empresa. Entonces si entraba en un concurso,
básicamente lo que hacía era no pagar a nadie y la empresa no se la podían quitar. Entonces, le salió más a cuenta hacerlo así y vender la empresa después, que ganó pasta, que no si hubiera hecho lo correcto, que era intentar salvar la empresa como una persona responsable tenía que haber hecho, ¿no? O sea que no, en este sentido, en cuanto a la parte de gestión por parte de Alain, no, aunque yo soy un gran fan de Alain como piloto y he ganado títulos con él, y por eso me llamó, porque nos conocíamos, porque sabía, dijéramos, mi fuerza y mis habilidades, pero era imposible salvar algo que ni él tan siquiera él quería salvar. Es así de simple y de fácil, ¿no? Y bueno, es una lástima enorme, porque era un proyecto que para Francia hubiera estado muy bien, ¿no? Francia ahora Renault está en Inglaterra, pero esto estaba en Francia, en París, en la sede. O sea, imagínate los franceses con lo patriotas que son, pues en su momento cuando él hizo este proyecto, que fue comprar la Ligier y moverla de Manicourt, la movió a París, el país se le volcó encima, sponsor, el gobierno, todo. Él tenía una serie de contactos políticos impresionantes. Y bueno, de hecho me lo dijo un día, digo, ¿cómo has llegado a esto? Y es que no lo entiendo, porque cuando empezamos no sabíamos ni qué hacer con el dinero. Teníamos tanto dinero que no sabíamos ni qué hacer. Joder, pues si no sabes qué hacer, al menos no lo gastes, ¿no? Guárdalo para cuando sepas qué hacer, ¿no? Y ahí ya nos cabreamos uno con el otro, ¿no? Pero bueno, es igual. Fue como fue. Por desgracia, vuelvo a repetir, dejó a mucha gente mal parada y intentamos hacer las cosas lo mejor que pudimos. En aquel momento conseguí llevarme al director de aerodinámico de McLaren, que era Henry Durán. Lo traje allí, lo pusimos de director técnico en el proyecto y justo cuando estaba haciendo su coche, que hubiera sido ya un coche mucho mejor del que presentamos el año anterior, pues tuvimos que cerrar y nunca corrió. Pero estoy convencido que hubiéramos, por resultados, hubiéramos saltado el equipo. Teníamos el motor Ferrari, el cambio Ferrari y Henry hubiera hecho un coche decente. No digo para ganar, pero para estar entre los 10 primeros sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, tampoco la cosa estaba tan mal que, ya te digo, se cambió. Y al no tener un comprador claro, pues al final se dejó caer. Y bueno, quería preguntarte sobre un nombre, Maese Castilla, ¿te suena? Aquí, Carlos Castellá. Sí. Carlos, un grandísimo amigo, un grandísimo profesional, un hombre con una cabeza que conocía toda la historia del automovilismo de pies a cabo, mucho más que yo, sin duda alguna, porque cuando tenía que preguntarle alguna cosa vieja, que yo ya no tengo tanta memoria, él la tenía siempre allí, y que fue, aparte de un gran compañero, una gran persona que seguimos juntos hasta los últimos días, porque hicimos muchísimo trabajo de traducción de carreras antiguas, él y yo, en Barcelona, que íbamos cada semana a hacer 2 o 3 carreras, a retransmitirlas, a ponerle voz, ¿no? A las carreras. Nos daban el vídeo a carreras viejas, antiguas. Nos daban el vídeo sin voz y nosotros le poníamos la voz, ¿no? Y explicábamos lo que estaba pasando en la carrera. Y fue un tiempo que nos acercamos muchísimo personalmente, y alguna vez tuve que llevarlo, no se encontraba bien porque ya estaba, el cáncer estaba bastante acelerado, pero hasta el último momento una grandísima persona, un grandísimo profesional y un grande en todo, que lo encuentro muchísimo a faltar, porque era un hombre de los que hablaban con propiedad y sabían decir las cosas cuando las tenían que decir, y cuando lo que hablaba era todo bajo una manera de pensar, ¿no? Que a veces se encuentra a faltar en el periodismo deportivo hoy en día. Y bueno, también por tu paso en la Fórmula 1 nos has comentado un poco sobre Bernie Ecclestone. ¿Alguna vez has llegado a entablar una conversación con él? Muchas veces, aparte de Bernie y yo tenemos
Bueno, hemos tenido hasta ahora una relación fantástica. Una vez me ofreció trabajo, imagínate. Cuando estaba en Benetton, me llamó un día y me dijo que iba a comprar Minardi y que quería que fuera el team principal yo. Y que no me buscara el dinero, que él buscaba el dinero y que yo organizara el equipo. Yo dije, bueno, si la cosa te sale, pues dímelo y lo hablamos. Entonces no salió porque Rumi no quiso vender. Me volvió a llamar, dijo, el porro este no quiere vender, al final se va a arruinar. Cuando se reúne ya lo haremos. Pero no solamente esto, es un hombre que le das la mano y que él sabe cómo él me ha visto crecer de mecánico a irme a Italia. El hecho de hablar ya lenguas, que esto era una cosa que él lo obsesionaba y que él no hablaba ninguna. Y entonces que yo pueda hablar 5 o 6 lenguas, esto ya le daba una simpatía increíble. Segundo, que he estado con los mejores en los grandes equipos. Tercero, que cuando se me ha dado la oportunidad de hacer el trabajo bien, lo he hecho bien, sea con Tyrrell, sea como jefe de mecánicos, sea como team manager o director de operaciones de Benetton. O sea, había una relación buena. Habíamos hablado muchísimas veces de los problemas en general de la Fórmula 1 y es un tipo que le tengo una admiración tremenda, ¿no? Porque es un hombre que él es la Fórmula 1, él es el que ha creado la Fórmula 1. Lo que estamos viendo ahora son corporaciones que siguen un proyecto que ha creado un genio, y el genio fue él, que es el que hizo que gente con espíritu deportivo y amateur se volvieran profesionales y un negocio brutal en todo el mundo, ¿no? Y bueno, en tu paso por Pros es cuando comenzaba ya el auge de Ferrari, esa época dorada que tuvieron en los años 2000. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de Ferrari? A 5 años de esperar. Pero cuando se fue Michael, Ross y Rory, tardaron 5 años en ganar, que es lo que necesita un equipo con estabilidad. La gran suerte de Ferrari fue que cuando Michael llegó, él sabía que Michael fue tan listo como para decir, yo soy la hostia, ¿no? Soy el mejor de lejos, pero yo sin gente no soy nadie. Entonces él dijo, yo vengo a Ferrari, pero quiero esto, este. Y cuando los tuvo allí, dijo, y a estos no me los tocas, porque si me tocas a uno de estos, yo me voy. Y eso estaba escrito en su contrato. ¿Sabes lo que significa trabajar en Ferrari sin ningún tipo de miedo a que te echen? Pues ¿De qué mira, se habla? tardaron 5 años, porque hicieron cagadas enormes en aquellos años, pero al final, cuando lo consiguieron con un equipo estable y ahí es donde podían haber hecho 5 campeonatos o si Michael hubiera seguido hubieran hecho hasta más, ¿no? Porque lo tenían todo, tenían los medios, tenían el equipo, tenían los profesionales y tenían el hambre que se tiene en Ferrari. Y cuando ganas en Ferrari es algo que es difícil de explicar. Y cuando pierdes también es algo que es difícil de explicar. O sea, son los dos extremos del mundo o de la vida. Y bueno, después de este pequeño paso, también has comentado algún que otro proyecto, Epsilon Euskadi, también el proyecto fallido de comprar Minardi, y después de eso te pasaste a las cabinas de Pero comentarista. esto fue Telefónica lo hizo. Sí, Y no fue fallido. Compraron el 50%. Pero antes de comprar el otro 50%, porque había una cláusula que decía, si no compras el otro 50%, pierdes el primer 50%. ¿Vale? sí. Entonces, cuando echaron a Villalonga, obviamente nadie compró el otro 50%. Y lo que pasó es que lo perdieron el dinero que invirtieron en Minardi. Pero esto a Telefónica le da igual, porque era un problema político con Villalonga, ¿no? Entonces era Aznar, guerra Aznar, Villalonga, ¿no? Aparte con historias familiares, ¿no? De novias y mujeres y hostias de estas. Entonces, al final, pues el proyecto se fue y lo que gastaron con Minardi para Telefónica es, Una- es lo que se gastan en parking en un día. Y bueno, de todas las cadenas en las que has formado parte, de comentarista, analista, técnico, ¿en cuál te has sentido más cómodo? Bueno, muchas. Obviamente por mi lengua en TV3. Como medios que hemos tenido un poco mejores, los primeros años de Movistar fueron brillantes porque podíamos hacer un poco lo que queríamos.
teníamos la habilidad de conocer, o yo al menos de conocer mucha gente del paddock, nos sentábamos los tres en medio del paddock, cuando pasaba la gente lo cogías de la oreja, lo sentabas, podía ser un piloto, podía ser un técnico, era el espíritu que en aquel momento Movistar quería poner en, ¿no? en la televisión, ¿no? En la manera de enseñar o retransmitir la Fórmula 1. Todo esto se perdió porque se fue cambiando, cambiaron la gente y hoy es otra historia, ¿no? Que no digo ni que sea mejor ni peor. Ya, esto lo tienen que decir los espectadores, pero yo creo que era una retransmisión seria, honrada, imparcial, y podrá gustar más, podrá gustar menos, las voces o no las voces, pero seria, imparcial, profesional, de mucho trabajo y de mucha experiencia, lo que se decía en aquel momento. Y bueno, llegó una época, sobre todo ya en el último año, en el que estuviste comentando en Movistar, que coincidiste con Pedro de la Rosa y con Josep Luis Merlos. No, con verlos desde el principio. Sí, desde el principio. Y después se incorporó Pedro de la Rosa, ¿verdad? Sí, cuando después de que tuvimos a Jaime, a Mary, a Dani Clos, teníamos pilotos que venían a las carreras y comentaban nosotros en cabina, al final llegó Pedro, sí. Y en ese momento, pues Movistar decidió dejar de desplazarse a los circuitos y montar el Movistar Stadium. ¿Qué Sí, supuso esto para vosotros, para el equipo de comentaristas? un error, para mí un error y una frustración, porque no es lo mismo comentar desde un estudio a comentar en vivencia, ¿no? Porque aparte yo tenía la habilidad de poder hablar con cualquier persona del paddock, cualquier equipo, mecánicos, ingenieros y pilotos. Y la información directa que te puedes sacar y la información que puedes estar al día de lo que está sucediendo es en circuito, no es en estudio. Y por mucho que tú llames a tus amigos por teléfono, etcétera, pues te van a decir lo que quieras. En cambio, cuando te miran cara a cara, no te dicen lo que quieren decir, te dicen lo que tienen que decir, que es muy diferente, ¿no? Para mí, esta es mi visión, cada uno tiene la suya. Y bueno, quería preguntarte, en estos periodos de televisión que has tenido, ¿alguna anécdota divertida? Todo ha sido divertido. Yo me lo he pasado muy bien con todos. Me he pasado muy bien con Jaime, que nos peleábamos. Me he pasado muy bien con Dani Clos, con Roberto, con Neri. Me lo he pasado bien con toda la gente, con Castellá, cuando hacíamos las viejas carreras. No, si hay gente que es de mi mundo y que vive con pasión lo que vivo yo, automáticamente yo estoy bien. Seré más simpático o menos simpático, pero esto ya es, cada uno es como es, ¿no? Pero yo pasármelo bien, me lo he pasado bien siempre. Yo soy de una manera de pensar en la vida en que estamos 2 días y que hay que disfrutarlo, ¿no? Y ya está. Ya no hay otra cosa mejor que disfrutar en tu trabajo. Y por esto el trabajo nunca ha sido un trabajo mmm, como trabajo, ¿no? Ha sido también un hobby, ha sido mi amor, mi hobby, mi trabajo, mi todo. Y entonces, o sea, mi papá me decía una vez, dice, sarna con gusto no pica, pues el trabajo con gusto no es trabajo. Y bueno, ahora en esta parte de la entrevista vamos a pasar al tema de actualidad de Fórmula 1, que también, como eres una persona muy entendida en la Fórmula 1, que ha tenido mucho paso por esta categoría, pues también nos gustaría saber un poco tu opinión sobre la Fórmula 1 actual y preguntarte, por ejemplo, por qué ha habido tantas limitaciones en los diseños de los monoplazas en estos últimos años. La gran pregunta del siglo. Pues no lo entiendo y quizás este es el gran problema. O sea, si digo esto parece que soy un dinosaurio, ¿no? Pero no es esto lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es que en un momento determinado Fórmula 1 era una guerra de artistas, ¿no? Cada director técnico tenía una firma, tenía un estilo. Tú podías distinguir un Ferrari de un McLaren, de un Brabham, de un Lotus, porque los directores técnicos tenían o la misma empresa, aunque cambiase de director técnico, había un estilo de coche, de marca, que era que mandaba, ¿no? Sobre el ADN de aquel equipo, ¿no? Esto se ha perdido porque vas limitando el reglamento en cuanto a la capacidad de los ingenieros de pensar y de investigar y de inventar,
va reduciendo tanto el espacio que al final son coches todos muy similares, ¿no? Y hoy en día tú coges los coches, los pintas todos de negro sin sponsors, difícilmente habrá alguien que te diga este es otro y este es el otro, porque entre que se copian y no copian, y lo del Force India o lo del Racing Point, los Toro Rosos, o sea, llegará un punto que no sabrás bien cuál es uno y cuál es el otro. Y eso es, para mí es una desventaja, una pérdida de esta capacidad de imaginación que tiene que ser la Fórmula 1. Tiene que ser la avanzadilla en todo, pero tiene que haber mucho más espacio para la imaginación y para el diseño. Y esto no lo hay, ¿no? Si es verdad que si hay espacio para imaginar el diseño, también habrá más dinero, que tenga más dinero, inventará más cosas. Pero también habrá la posibilidad de uno que sea pobre, pero muy listo, también crecer, que antiguamente es lo que había, ¿no? Benetton nació de la nada, Williams nació de la nada, o sea, al final los equipos, dijéramos, más profesionales en aquel tiempo eran McLaren y Ferrari, sobre todo Ferrari, ¿no? Que era el más profesional de todos, ¿no? O sea, pero de allí salieron infinidad de equipos, Brabham, que fue campeón del mundo, ¿no? O sea, son equipos que tuvieron un gran genio, con una gran firma y una gran manera de trabajar, que cambiaron los estatus, ¿no? Y esto es lo que hoy en día se ve difícil, porque más limitas el diseño, más limitas, pues todo el mundo termina trabajando en los mismos agujeros, los mismos espacios, las mismas cosas, intentando sacar ya no décimas, sino milésimas y milésimas de grandísimas horas y horas y horas de trabajo y de estudio, porque hay muy poco espacio para jugar. Yo creo que esto es un error en cuanto al reglamento. Es un error en cuanto mentalmente lo que significa un Fórmula 1 o socialmente lo que tendría que ser un Fórmula 1, que es el banco de pruebas de la innovación del automóvil, que esto es otra de las cosas que siempre fue y esto se ha perdido. Es verdad que hoy en día tiene que ser un espectáculo porque tiene que dar el dinero para que los sponsors de las televisiones se metan dentro, pero yo creo que habría que buscar un compromiso mejor del que tenemos. Dicho esto, la Fórmula 1 siempre será la Fórmula 1 y siempre habrá un equipo que tendrá más dinero y que tendrá más habilidades que otro. Y siempre hay uno que gana solo, ¿no? Aunque últimamente esté ganando siempre el mismo, pero es que la gente no se olvida de que en Ferrari ganó 5 años consecutivos Michael y antes de Michael, Senna y Prost se comieron, y Senna y Prost y Lauda se comieron la hostia de años que solo ganaban ellos también, ¿no? Y que en su momento Williams también ganaba campeonatos uno detrás de otro. O sea que siempre hay ciclos en los equipos grandes de, 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 de esto, ¿no? De que la gente dice, ¡joder, qué aburrido! Porque gana siempre el mismo. Como el fútbol, ¿no? El fútbol no gana siempre el Madrid o el Barça o el Athletic. Pocos hay, ¿eh? No vemos que sé, a otros equipos que ganen la Liga o la Champions, ¿no? Y Como la bueno, vida Steven, misma. La vida es así. claro. Y te quería preguntar, una pregunta casi obligada, sobre la situación actual de Ferrari. ¿Cómo ves la situación del equipo? No, yo lo veo mejor de lo que la gente pueda creer. Yo creo que han hecho un fallo crónico, que saben cuál es el fallo, que han vuelto a coger a Rory Berg, que está trabajando con el coche del año que viene y el del 20, que no se equivoca normalmente. Lo podrá hacer mejor o peor, pero siempre hará un coche competitivo. El problema de ahora es que el coche no es competitivo, es que no es que sea bueno o malo, no, es que no va. Y encima le cortaron las alas con el motor cuando los pillaron con el carrito de los helados. Y obviamente esto ha afectado a todo este año, que yo creo que se van a recuperar y van a ser otra vez competitivos, porque Ferrari tiene los medios y la capacidad para ser un buen equipo. Esto no tengas ninguna duda. Y a la respuesta de la gente, Carlos se ha equivocado. No se ha equivocado, va a tener un buen coche y yo creo que va a tener un buen año. Y bueno, hablando también de Carlos y de pilotos españoles en la Fórmula 1, ¿tú cómo ves la vuelta de Fernando Alonso?
A ver, yo veo a Fernando que si él quiere, si está motivado y sé que físicamente está impecable, hoy en día los coches de hoy en día los puedes conseguir con más edad que antiguamente, ¿no? Cuando no había ni, la, la dirección asistida, ni había una serie de cosas que necesitabas unas fuerzas físicas, el cuello, etcétera, que eran especialmente difíciles de conseguir y lo hacías normalmente en juventud, ¿no? Hoy en día estos coches se pueden conducir con una mayor edad, que en la cual no estamos hablando de un viejo, ni mucho menos. Y visto lo visto de Fernando, en lo competitivo que es en todas las otras categorías que ha intentado estos tiempos, no ha perdido en un ápice de ganas, de ilusión, y creo que, bueno, él sabe mejor que nadie dónde se ha metido. Y supongo que si se ha metido en Renault es porque ve la posibilidad de hacer un cambio, de crecer en Renault y de poner Renault otra vez donde quizás debiera estar, ¿no? Que es en luchar por podiums y por títulos. Y si él lo ha visto así, pues todo respeto para él, sin duda alguna. Porque hay una cosa que Fernando siempre dijo, él por estar en Fórmula 1 no quería estar con un equipo ganador. Pues bien, ahora es el momento. Si él cree que esto será un equipo ganador, pues hay que darle la oportunidad y creer en lo que él sabe, que seguramente sabe más que yo y que nadie más, ¿no? Por eso está firmado. Y bueno, después de comentar un poco lo que fue Ferrari en los años 2000 y tal, he encontrado como una similitud en el proyecto McLaren Honda, que mucha gente pues criticó y dijo que Fernando Alonso se había equivocado, pero luego, por ejemplo, ahora, con el paso del tiempo, mejorando el coche y tal, se ha visto que consiguió buenos resultados en 2018 con el motor Renault. 2017 ya al final comenzó un poquito a verse así. ¿Crees que le faltó tiempo? Completate que le faltó. Yo creo que fue un error. Deshacerse de la Honda fue un error. Para mí, por una cuestión muy simple. McLaren están vendiendo la sede para hacer cash. O sea, lo que Ron Dennis había conseguido lo están básicamente destruyendo en muchas cosas, ¿no? O sea, han hecho un ciclo, obviamente ya no está Ron Dennis, se han encontrado en pasar unos años de penuria donde el dinero que les pertocaba era poco comparado a lo que han tenido anteriormente, con una infraestructura bastante grande. Esto los ha secado económicamente y, y bueno, y los resultados no han ayudado. Pero en aquel momento, por muchos malos o buenos resultados, tú tenías los motores libres sin pagar y encima pagaban 100 millones, si no recuerdo mal, al equipo para pagar pilotos y leches. Hombre, estás hablando de tirar 150 millones así de golpe y pagar 50 millones a Renault. O sea, la diferencia son 200 millones. Para mí fue un paso que yo estaba convencido que Honda iba a llegar, primero o después iba a llegar, pero ya que has pasado todo el calvario y has pasado todo el desierto, cuando estás viendo ya que estás llegando al mar, joder, pues espérate, ¿no? Ya has pasado casi lo peor, pero ellos creyeron que aún no había mar, que había más desierto aún y para siempre, ¿no? Y este yo creo que fue un error. La gente puede decir, ah, pero ahora se puede decir porque ya lo has visto. No, lo dije en su momento, que era el mayor error que había hecho McLaren en aquel momento. Y yo supongo que fue influenciado por Fernando, por las ganas de ganar de Fernando del momento, que hizo que esto se acelerase. Pero con cabeza y aguantando, la relación McLaren-Honda se hubiera reforzado para siempre y para siempre y los resultados hubieran llegado como han llegado ahora o están llegando con Red Bull. O sea, no hay que desestimar nunca a los japoneses. Cuando se meten son muy, muy, muy buenos. Y ya está. Y el potencial de Honda es brutal. Entonces era una cuestión de aguantar, seguir, trabajar y no, bueno, no tuvieron paciencia para hacerlo. Pues, ¿no? Fue su decisión, nada que decir, ¿no? Y ahí, pero mira, ha pasado de Honda, de golpe a Renault y ahora de golpe a Mercedes. Hombre, tantos cambios, a veces cuesta. Hemos hablado antes de estabilidad, pero bueno, creo y espero que sean estables.
Y bueno, después de la carrera de Monza, que no sé si la pudiste ver, Sí, sí. ¿qué te pareció esa carrera? Bueno, vamos a ver. Las carreras hoy en día, unas carreras sin personajes, sin público, son a veces carreras tristes, ¿no? Y aunque nosotros estemos concentrados en lo que pasa en pista, pero el sentimiento de la gente, tanto para el piloto como para el que está mirando el espectador que está mirando en pantalla la carrera, influye. Y ya no solamente Monza, sino todas estas carreras que hemos visto que han sido bonitas, algunas de ellas muy bonitas y muy competitivas, pues claro, le falta la chicha del espectáculo de la gente, ¿no? Y bueno, es una lástima, pero es un momento que tenemos que pasar, que hemos de estar y que pues es lo que hay, ¿no? ¿Cómo veo el año en general? Veo una Mercedes tremendamente fuerte y aunque le quiten el botón de clasificación, etcétera, es igual. Lo sigo viendo tremenda porque tienen un paquete cojonudo, tienen un mejor motor, un buenísimo chasis, por no decir el mejor chasis, y un grandísimo piloto que es Hamilton en este momento, ¿no? Y Bottas cuando se le abre la luz. O sea que es un equipo difícil de batir y que lleva muchos años ganando. Y lo mejor de Mercedes en este momento es ver que son capaces de seguir investigando, seguir inventando, seguir con lo de la dirección, de la convergencia, etcétera, la caja de decir que se mueve. Todas estas cosas son cosas que dices, hostia, es que son sobrados. Van sobrados esta gente, ¿no? Tienen tiempo hasta para inventar cosas. Que esto es lo bonito de la Fórmula 1. La Fórmula 1 lo bonito era inventar, ¿no? Pero parece ser que cuando inventas te penalizan. Porque hemos visto el Mass Tamper, hemos visto los escapes sobradores, hemos visto infinidad de inventos cojonudos y de golpe llega la FIA y te dice que esto no lo puedes hacer ya más, ¿no? Pero bueno, a veces la FIA y el reglamento son complicados de entender. Lo único que espera es que sean constantes, no un día sí y el otro día no. No un piloto y no al otro, ¿no? Esto es lo único que podemos pedir. Y bueno, propuso la FIA hace un tiempo, también los espectadores también llevan pidiendo esto, un sistema de parrilla invertida en la Fórmula 1. ¿Tú crees que eso le daría más emoción? No, a ver, emoción, no sé lo que tú llamas emoción. A mí me gusta ver la pureza de los coches, ¿no? Si hemos de jugar a cambiar, a meter el delante, atrás, etcétera, para crear un poco de espectáculo durante la carrera, hay formas de hacerlo mejor, ¿no? Metan espersores en medio del circuito y bañen el circuito antes de salir y a mitad de la carrera, a las 20 vueltas, otra vez otro chorro de agua. Y veremos mucho más espectáculo que no a la parrilla invertida, ¿no? O sea, hay, hay cosas que no sé, no, son, las cosas antinaturales no me gustan. Y esto es antinatural, como el DRS es antinatural, como muchas cosas son antinaturales, ¿no? Y esto es lo que nos tendríamos que alejar de lo antinatural para volver a lo más natural, pero obviamente entiendo que hay que dar espectáculo. Bueno, pues de alguna manera en otras categorías se han hecho cosas para ayudar a los pequeños a crecer y a calmar a los grandes. Pues se pueden pensar en cosas más interesantes y sin tener que hacer gran publicidad para que todo se iguale un poquito. Empezando por el dinero, que si lo haces ya ayuda bastante. Y bueno, ahora te quiero proponer como un reto. Te voy a comentar una serie de adjetivos y me tienes que decir el piloto, sea cual sea, de época, da igual que sea de principio de la Fórmula 1 como actualmente. Y me gustaría que me dijese eso. ¿A quién te recuerda ese adjetivo? ¿Vale? Comenzaría con el primero, luchador. Oh, luchador hay muchos. No vencedor, luchador, ¿eh? ¿Me has dicho? Sí. Luchador. Ah, bueno, luchador hay muchos. Con cabeza o sin cabeza, pero luchadores no se le puede quitar el nombre. Alessi mismo era un grandísimo luchador. Pero bueno, Senna, Michael, todos estos son grandísimos luchadores, ¿no? Mansell en su momento, en algunas carreras, era intocable, ¿no?
O sea, es difícil de encajar a alguien. He dicho a Alesi porque era la hostia, era una vuelta, era tanto más rápido que Michael. Pero después en carrera pues no pensaba en la estrategia, no pensaba, bueno, ya he explicado alguna vez la historia de Australia, ¿no? De estar delante y no entrar a boxes y quedarse sin gasolina. Y nosotros llamándole pizarra, etcétera. Bueno, este tipo de cosas que eran únicas de Alesi, ¿no? O sea, que es difícil de decir luchador. Pero bueno, dejémoslo así. Venga, luchador, Alesi, va bien. Temerario. Ah, temerarios. Hostia, va, todos los grandes han sido. Max, hoy en día, en su momento Senna, era tremendo. Michael lo fue. Ya te he dicho, imagínate que no te he dicho Hamilton. Y los considero más temerarios estos tres Ujú. que, 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 que Hamilton. El siguiente es valiente. Uy, también, hoy en día, uh, claro, es que valientes depende del coche que tengas. Pero hemos visto carreras, joder, hasta Mika Salo en Mónaco, en lluvia, Senna, yo diría Senna bastante único. Senna y Michael únicos en esto. Sobrevalorado. Algunos campeones del mundo, ¿Como cuáles? pues mira, como Demon Hill, como Villeneuve, como Baton alguna vez. Y quedo aquí. Portento. ¿Portento en qué sentido? Sentido de, ¿cómo explicarlo? Grandeza, que tenía un talento innato. Hostia, para mí dos y muy cerca Hamilton allí, ¿eh? Pero dos grandes, Senna y Michael. Estos son irrepetibles, casi. Infravalorado. Mm, 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 mm. Hostia. No, infravalorado no. Yo creo que infravalorado no existe porque rápidamente se les ve la olla, se les ve el plumero, ¿no? La gente que es infravalorada puede tener suerte un día, pero no tiene siempre, ¿no? Los grandes no tienen suerte un día, tienen suerte siempre. Y bueno, dejamos también ahora esto de los adjetivos, ya se nos han acabado los adjetivos. Y quería preguntarte sobre el cambio de reglamento que hay en la Fórmula 1 en 2022. ¿Qué te parece? Es un cambio de reglamento para todos. Entonces, ellos han decidido de cambiar una serie de cosas importantes en las cuales han trabajado, que ya se había trabajado anteriormente, ¿no? De poner un coche delante y un coche detrás en el túnel, etcétera. Esto se había hecho ya en los 80, ¿no? Pero han hecho un grandísimo trabajo, hay muchos medios mejores hoy, hay mejores túneles, hay mejores software, hay mejor entendimiento para que el coche delante afecte mínimamente al coche de detrás. Bueno, se han conseguido un shape, una forma en la cual esto no afecta tanto y te permite pues en las frenadas llegar con velocidad y tal y que puedas seguir en curva al coche delante porque no te afecta la ala delantera y te jode la dirección, etcétera. Si han conseguido esto, que lo veremos, pues un buen trabajo. ¿Y el cambio de los neumáticos Pirelli de 13 pulgadas a 18? Bueno, es un buen paso. Esto es bueno. Esto es bueno porque abrirá un campo nuevo de trabajo en el cual hay un agujero un poquito negro en este momento, ¿no? Todo lo que sea abrir cosas que puedas aprender e investigar, a mí me parece bien. Vuelvo a repetir, yo soy de aquellos que el reglamento lo dejaría más abierto de lo que está ahora, ¿eh? O sea que en ese sentido, para adelante. Y si pudieran mandarle un mensaje a la Fórmula 1, ¿cuál sería?
que entiendo que tiene que ser un espectáculo, pero me gustaría que fuera más puro. Y bueno, ya así para ir terminando, me gustaría preguntarte alguna anécdota, algo así, una historia curiosa que hayas tenido a lo largo de tu vida. Sí, muchísimas. ¿Sobre qué? Sobre... Sobre lo que sea, el mundo en la cabina, el mundo de la Fórmula Uno, cuando eras chico. Ostras, me pillas así. No, a ver, la anécdota no. Yo lo que, más que decirte una anécdota, lo que sí me gustaría es lanzar un mensaje, ¿no? Yo estuve más de 25 años que fui el único español que estaba en Fórmula Uno, básicamente, no había nadie más. Y el único que hablaba conmigo en lengua castellana era Joao Ramírez, que habíamos trabajado juntos en McLaren. O sea, estoy orgulloso de que hoy en día hay muchísima gente de nuestro país que trabaja en Fórmula 1 en diferentes aspectos, sea en fábrica, en pista o lo que sea. Me gustaría pensar que yo también con la escuela de Epsilon y con la gente que conozco he podido ayudar a más gente a llegar allí, y un mensaje muy claro, que si uno quiere en la vida, trabajando muchísimo y con tiempo y con paciencia, se llega a donde uno quiere. Y esto sí que es un mensaje clarísimo para los chavales jóvenes, ingenieros o chavales que les gusta nuestro mundo, de que no tienen la toalla, que no piensen que es imposible, que la gente que ha llegado no es que sea sobrenatural, ni que sea a un monstruo con 3 orejas y 4 ojos, sino que son tan normales como tú, que la continuidad, la fuerza y las ganas y la ilusión manda mucho para llegar en la vida a cualquier sitio que te quieras como reto, ¿no? Y que no tienen nunca la toalla. Este sería, más que una anécdota, el mensaje, porque es también parte de la anécdota de mi vida, ¿no? Que lo he conseguido no por estudios, sino por cojones, porque era mi vida y porque me iba mi vida con ello. Bueno, pues Joan, agradecerte muchísimo esta entrevista que nos has ofrecido, nos has dado un punto de vista de la Fórmula 1 que creo que muchísimos de nuestros espectadores, nuestros lectores van a agradecer, un punto también de reflexión en la vida con el mensaje que has dado y también el ejemplo de pues, cómo has tenido que ir sorteando algunos obstáculos para llegar a lo que has llegado a ser y lo que eres hoy en día. Y pues, lo dicho, agradecerte en nombre de Neumático Intermedio y personalmente que hayas aceptado esta entrevista y un placer. Ha sido un placer para mí, ¿no? Y pues también recordar a los lectores que pueden suscribirse, darle like y pues irán viniendo más entrevistas. Así que nos vemos. Un saludo.